De acuerdo, bueno, ahora vamos a ver la última parte de eh, este tutorial que tiene que ver con el diseño de diseño y simulación en MATLAB de los sistemas lineales con retroalimentación de estados y el diseño del observador. Entonces esta última parte es la parte del diseño del observador y vamos a partir exactamente del mismo sistema, ¿no? Entonces el concepto del observador es diseñar un dispositivo matemático implementado en un sistema digital que nos permita recuperar el estado o la parte del estado, ¿no? O sea, esta parte, este nodo que está aquí, sin necesidad de añadir otro sensor o de diferenciar o derivar esta salida, ¿no? Porque si yo derivo, pues yo recupero lo que está acá atrás, ¿no? Eh, pero obviamente no tenemos acceso a X, ¿no? Sino solamente tenemos acceso a un conjunto de mediciones que está dada por Y, que es igual a C por X. Entonces, si el sistema es observable, quiere decir que a partir de esta salida, ¿no? Yo puedo recuperar el estado que está acá directamente. ¿No? Entonces, para recuperarlo, pues vamos a diseñar el observador en MATLAB y ver cómo podemos recuperar. Vamos a asumir que tenemos un sistema físico del cual no podemos medir los estados, pero es observable. Entonces, vamos a ver cómo podemos recuperar esos estados que no podemos medir físicamente, ¿no? Obviamente aquí, como es una simulación, pues no tenemos el sistema físico y vamos a tener que simular, ¿no? Ese sistema físico con una parte adicional, ¿no? Que es la que ya tenemos, es la parte adicional que ya tenemos. Entonces vamos a añadir el observador, pero les voy a explicar qué parte tendría que ser la parte física y qué parte tendría que ser la parte que estaría programada en un dispositivo digital o en la computadora y que nos va a permitir recuperar el estado. Entonces, este sistema que está aquí, vamos a pensar que es el sistema físico, ¿no? Que es realmente un sistema físico, es un fenómeno físico que tiene esas características y que el modelo que está aquí es muy preciso, cosa que no siempre es así, pero vamos a asumir que lo es. Entonces ese bloque, pues es este bloque que está aquí, ¿no? Sistema físico real. Aquí tenemos nuestros estados X, pero están dentro de esto, de esta caja, y no los podemos sacar, lo único que podemos medir es Y. Es observable, ¿no? Entonces yo lo que conozco bien es mi entrada y mi salida. Esos los conozco bien. Entonces si un sistema es observable, conociendo la entrada y la salida, podemos reconstruir el estado. Entonces lo que voy a hacer es copiar mi sistema, esto que está aquí en el bloque amarillo, es la computadora, un CPU. Entonces aquí digamos que tendremos una tarjeta de adquisición, ¿no? Aquí tenemos una tarjeta de adquisición o algún dispositivo que nos permita capturar la información o medir la información de una señal física real. Y lo que voy a hacer es, lo voy a alimentar, ya esto sería como en Simulink. Aquí en Simulink realmente nada más tendríamos este bloque. ¿Y qué es este bloque? Pues este bloque es el observador. El observador, ¿qué dinámica tiene o cuál es la ecuación diferencial del observador? Pues es x gorro punto, aquí está x gorro punto, ¿no? Integro y pues me da x gorro. Y x gorro punto va a ser igual a por x gorro. A por x gorro, aquí está a por x gorro. Más b por u. B por u, ¿no? U es la misma que le estoy alimentando a mi sistema. Se la alimento a mi observador, la multiplico por b. Más el término de corrección, que el término de corrección es, lo voy a escribir aquí más grande, L que multiplica a C por X menos C por X gorro, que esto que está aquí es la salida del sistema real. Entonces para alimentar ese término de corrección, pues tomo la salida, la capturo dentro de mi sistema y a eso le voy a restar la salida de esta parte que está aquí, ¿no? La salida que sería C por X gorro, ¿no? Entonces voy a comparar, este es un comparador, aquí me va a dar la diferencia, ¿no? Esto que está aquí es C por X menos C por X gorro, ¿no? O esto es C por el error, ¿no? Lo escribimos C por E, ¿no?
Eso lo voy a multiplicar por la ganancia L, ¿no? Y se lo voy a añadir a mi X gorro, ¿no? Entonces mi X, se lo voy a añadir a B por U y a por X gorro, y eso me va a dar X gorro punto, ¿no? Esto es A por X gorro más B por U más L por C por X menos X gorro, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Este bloque es el bloque que tenemos físicamente, perdón, que tenemos virtualmente, que tenemos digitalmente en la computadora. Y entonces aquí sí podemos medir con un scope cuál es nuestro estado. Si diseñamos correctamente esta ganancia L, ¿no? Ya vimos cómo diseñarla, ¿no? De tal manera que A menos LC sea Hurwitz. Ajá. Entonces, pues este X gorro va a converger al estado real del sistema, ¿no? Y entonces ya vamos a poder recuperar después de un cierto tiempo los estados reales con este scope dentro de la computadora, y los podemos utilizar como nosotros querramos, ¿no? O como lo necesitemos, ¿no? Entonces vamos a hacer esto justamente en MATLAB, en Simulink. Entonces ya tenemos las matrices, son las mismas de los ejemplos anteriores, es A, B, C. Y ya tengo diseñada mi retroalimentación de estados K. Es lo que teníamos hasta el video anterior. Ahora yo quiero diseñar L de tal manera que A menos L sea Hurwitz. Entonces tengo que proponer unos nuevos valores propios, pero ahora para la matriz A menos LC. Vamos a ponerle, le vamos a llamar valores propios del observador. Ok, antes de hacer eso tenemos que verificar algo importante, que es que el sistema sea observable. Porque si el sistema no es observable, pues no puedo diseñar L de tal manera que yo pueda poner donde yo quiera los valores propios de A menos LC, ¿no? Entonces, para verificarlo, vamos a declarar la matriz de observabilidad igual a, usamos el comando obs en MATLAB, que es el que nos construye la matriz de observabilidad, y le pasamos las matrices A y C. Esa matriz que está ahí es la matriz de observabilidad. Obviamente, para verificar que tenga el rango completo, le preguntamos, y si nos dice que es rango 3, entonces este sistema sí es observable. Ahora sí, podemos proponer los valores propios objetivos donde nosotros querramos para la matriz A-LC. ¿Cuáles serían? Pues vamos a poner valores propios del observador, ¿no? Y le vamos a dar un vector. Tienen que ser estables, tienen que tener parte real negativa. Una diferencia entre el diseño de L y el diseño de K es que el diseño de K requiere energía realmente, energía físicamente. ¿Por qué? Porque es la energía que le vamos a inyectar a los actuadores o a los motores, a los circuitos eléctricos, para que realicen la función que nosotros queremos, para que modifique la dinámica forzándola a que sea estable. Entonces, si yo le doy ganancias muy grandes o le pongo valores propios muy grandes negativos, o sea, con parte real muy negativos, o con magnitud muy grande pero negativos, entonces voy a tener que poner ganancias muy grandes, y eso físicamente a veces es imposible debido a que hay unas limitantes en la cantidad de energía que podemos inyectar a los sistemas, ¿no? O sea, hay una saturación normalmente, todos los sistemas se saturan, no podemos poner cualquier voltaje a los motores, no podemos inyectarle cualquier cantidad de energía a un sistema físico, porque nuestros actuadores tienen límites. Sin embargo, para la matriz L no hay esta limitante normalmente, porque es literalmente un parámetro que solamente se emplea digitalmente. Entonces podemos ser un poquito más podemos generosos en los valores que le damos. Los valores propios podemos ser más con magnitudes más grandes, ¿no? Entonces vamos a ponerlos, ¿no? Vamos a poner menos 200, ¿no? Ya es algo exagerado, menos 50 y menos 30. Son tres valores propios, ¿no? Diferentes, todos con parte real negativa. Entonces esos son nuestros valores propios objetivos para el observador, para la matriz A-LC.
Y vamos a utilizar la fórmula de Ackermann nuevamente. Nada más que ahora hay que acordarnos de un pequeño detalle que tiene que ver con el signo, ¿no? Con cómo utilizar la fórmula de Ackermann en este caso, ¿no? Que es el caso del diseño del observador. Vamos a ver. Recordemos, ¿no? Que L pues es igual a menos K dual transpuesta. Y K dual yo la puedo diseñar con la fórmula de Ackermann, ¿no? Con las matrices. Estas dependen de la matriz A dual y la matriz B dual. La matriz A dual pues es A transpuesta y la matriz B dual es C transpuesta. Con Acker. Pero recordemos que en MATLAB Acker nos diseña, en MATLAB, esto es MATLAB. Si yo le pediría K dual, ¿no? Igual a Acker, ¿no? Aquí vamos a poner MATLAB Acker de A dual, B dual, el vector, ¿no? Este deseado, los coeficientes, ¿no? Me va a entregar, recordemos que me entregaría una retroalimentación UK dual por X dual. Detalle, aquí ya tiene el signo menos, ¿no? Nosotros normalmente, como lo vimos la clase pasada, lo consideramos negativo. Entonces aquí tenemos que multiplicarlo por menos. Pero si Acker en MATLAB ya nos da el signo negativo, entonces en MATLAB, ¿no? Esto sería L, sería igual nada más, igual a K dual transpuesta, porque ya tiene el signo negativo en MATLAB, ¿no? No hay que ponerle este signo nada más. Es un detalle importante nada más para considerar en el momento de utilizar la función Acker en MATLAB. Vamos entonces. Vamos a aplicar la función Acker. L va a ser igual, ¿no?, a Acker. Bueno, primero A dual hay que calcular A dual, pues es igual a transpuesta, ¿no? Un comentario que se me ha olvidado hacer es que ponerle ese apóstrofe a una matriz no es la transpuesta, o MATLAB no lo interpreta nada más como la transpuesta, sino es el hermitiano. El hermitiano y la transpuesta de una matriz coinciden cuando todos sus coeficientes son reales. Nada más hay que tener cuidado cuando tenemos vectores o matrices con coeficientes imaginarios o tienen complejos conjugados, porque lo que va a hacer es que les va a cambiar los signos a la parte imaginaria, ¿no? Ahorita no pasa nada porque todos son reales, entonces podemos utilizarlo. Es un detalle importante que hay que tomar en cuenta para otras cosas. Ok, entonces A dual es esa, B dual va a ser igual a C transpuesta, ¿no? Entonces ahora sí podemos calcular L, bueno, vamos a ponerle K dual, ¿no? Va a ser Acker de A dual con B dual con los valores propios B pop, que son los que yo quiero que tenga, ¿no? Y ahí está. Nos dio unos valores bastante grandes. Si esto fuera la K realmente del sistema y no la L, nos podría tener ocasión un problema de saturación. Pero ahorita es la L, entonces no hay problema. Entonces L es igual a ¿qué? Pues nada más a K dual transpuesta. Y ya está. Entonces vamos a regresar a nuestro modelo de Simulink. Y lo que vamos a hacer para construir el observador, ¿no? Vamos a pensar que esto no lo tenemos. No podemos medir esto, ¿no? Este es el sistema físico real. Entonces lo que voy a hacer es encapsularlo como en un bloque. De hecho, tomen con esto. Lo voy a generar en un sistema. Le pongo crear subsistema de la selección, ¿no? Y ya está. Nada más tengo que ponerle aquí una salida. Tengo que añadir otra salida. De hecho, la salida 1 yo quiero que sea la entrada. Bueno, vamos a dejarlo así. La salida 2 es la entrada. Aquí le voy a poner, le voy a llamar U. Okay. No. Afuera, necesito hacerlo afuera, ok. Entonces nos vamos a aquí el bloque. Este es la U, ¿no? Esta es la salida Y. Aquí está. Y es 1. Y
U es 2, ¿no? Que le podemos cambiar, me parece. Es aquí, perdón. Es U y Y. Ok, ahí está. Entonces este es mi bloque, ¿no? Tenemos el sistema físico, entre comillas, vamos a decir que no, que lo estuviéramos midiendo con una tarjeta de adquisición. Entonces vamos a construir una copia de este sistema. Acá. Obviamente esta U yo no la tengo, ¿no? La U esta va a ser la misma U que yo tengo acá, ¿no? Entonces la U, esta se la voy a alimentar aquí. Ok. Y estos no son los que yo tenía antes, no son la X real, sino le voy a poner de X estimada, la es X punto gorro. Este es X punto gorro y este es X punto. Obviamente esta no es Y, la U sí es la U. Y aquí nos hace falta el término de corrección. El término de corrección, pues necesitamos un punto suma con signos diferentes, ¿no? Vamos a acordarnos de cómo teníamos el sistema en papel. Vamos a ponerlo nuevamente. Entonces, aquí necesitamos este punto suma que está aquí, nos hace falta, ¿no? Tenemos este bloque, tenemos estas dos, aquí tenemos Y, aquí tenemos U, y necesitamos comparar, ¿no? Para multiplicar esa comparación por L y luego añadírselo a nuestra dinámica del estado estimado, ¿no? Entonces vamos a regresar. Entonces necesitamos otro punto suma como este, lo voy a copiar y lo voy a pegar, lo voy a rotar. Creo que así es más fácil. Y le voy a cambiar un signo, es más, le voy a poner más, menos, para que sea la comparación, ¿no? Entonces le vamos a restar la salida del sistema copia, ¿no? Y le vamos a sumar la salida del sistema real, ¿no? Voy a mover esto un poquito más para que... Y ahora esto tiene que ir multiplicado por la ganancia L. Entonces aquí tengo la ganancia acá, la voy a copiar y lo voy a pegar. No, esa es la ganancia A, perdón. Esa es A, lo voy a poner ahora, no quiero que sea A, quiero que sea, no quiero que sea acá, quiero que sea L. Entonces aquí tengo Y menos C por X gorro, ¿no? Esto va por L. Y esto se lo voy a sumar aquí. Entonces me hace falta un signo más adicional. Ahí está. Bueno, vamos a recorrer estos, no importa realmente. Este va a ir aquí para que no estorbe tanto. Y este va acá. Y este es el término de corrección. Un detalle importante es que yo en realidad yo no conozco las condiciones iniciales de este sistema, porque si las conociera entonces ya no tengo ningún problema que resolver ahí. Entonces, estas condiciones iniciales no pueden ser x0, tienen que ser unas diferentes a las condiciones iniciales del sistema original, ¿no? Aquí ya tenemos las mismas que la vez pasada, x0, entonces no pueden ser las mismas que este. Vamos a ponerlas todas en 0, vamos a poner el vector 0 aquí, 0, 0, 0, has puesto, porque no sé cuáles son, entonces yo las puedo inicializar donde yo quiera, porque esto es lo que yo puedo saber, lo que yo puedo modificar, porque en el caso real también está en la computadora. Lo que no está en la computadora es esto de acá. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya tenemos el sistema, ya tenemos la U, es la misma U para los dos. Y entonces, si lo quisiéramos ver como de otra manera, yo todavía podría como encapsular este sistema, ¿no? Como en el observador, ¿no? Aquí. Este sería
creamos un subsistema, este sería el observador, ¿no? En realidad aquí está dentro de esto, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Nada más con el término de corrección L, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí lo único que estoy midiendo es la salida, ¿no? Obviamente esta es la salida del sistema real. Lo que a mí me interesaría medir ahora serían los estados estimados, ¿no? Y ver qué pasa con los estados estimados. Entonces hay que añadirle un scope a los estados estimados. Entonces sinks, scope. ¿Y qué es lo que me interesa? Pues me interesa esta parte de aquí. Vamos a correrlo, ¿no? De hecho, podemos ponerlo afuera para que se vea. Bueno, vamos a dejarlo aquí y ahorita lo arreglo para que se vea un poco más ordenado. Y vamos a ver qué pasa. Si se dan cuenta, hace un salto bastante grande. Se va hasta 10 hasta 1000, 15000, pero después convergen asintóticamente a cero. No inician en el mismo lugar, inician todos en cero y luego convergen a cero. A decir, bueno, porque es el mismo sistema con la misma K. Ajá, entonces la pregunta es, ¿se están estimando bien o no se están estimando bien los estados? Pues vamos a ver, tenemos que compararlos, ¿no? ¿Qué pasó en la otra parte, en el sistema real? Aquí no tengo el scope, físicamente no lo podría tener, pero vamos a añadirlo para ver, vamos para corroborar que efectivamente esté funcionando como decimos. Y se están yendo a cero. De cierta manera parece que no tiene mucho sentido el hecho de que, pues si ya sabemos que con esa retroalimentación es estable y los dos sistemas tienen las mismas matrices, al alimentarles la misma señal, pues irían a cero, ¿no? Aquí hay un detalle. Yo la U la estoy construyendo con el estado del sistema real y también se la estoy alimentando con esa misma X del sistema real al sistema estimado. Entonces es algo eh, que no sabemos por qué fuera a funcionar. Físicamente eso no tiene mucho sentido, lo vamos a ver más adelante, pero es la misma U para dos sistemas con condiciones iniciales diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué si le estamos alimentando los estados de uno al otro se está yendo a cero? En realidad, eso no es exactamente lo que está pasando. Lo que está pasando es que los estados estimados están convergiendo a los estados reales, ¿no? Y una vez que convergieron a los estados reales, pues es el mismo sistema y la K, la X, K por X es igual a K por X gorro, entonces funciona. Ese es un tema que tiene que ver con el principio de separación que vamos a ver más adelante, pero ahorita lo importante es que yo estoy alimentando los dos sistemas con la misma U, ¿sí? Y se están comportando realmente de la misma manera los estados después de un cierto tiempo. Tanto los estados estimados como los estados reales se están comportando los estimados igual a los reales. Vamos a ver, vamos a generar una nueva señal que es la señal del error para ver que efectivamente la diferencia entre los estados estimados y los estados reales sí se vaya a cero, ¿no? Entonces necesitamos una salida. Voy a quitar aquí el scope de aquí. Lo que voy a hacer es voy a poner una salida. Esta salida pues es la salida. Ah, no, esta es una entrada, necesito una salida, perdón. Aquí necesito añadir en sinks, puedo añadir salida. Y se va a llamar, este es XC, ¿no? Es el estimado. Vámonos al otro y vamos a añadir otra salida aquí. Y este es el X real. Entonces tengo X y X estimado, ¿no? Entonces creo que lo puedo mover hacia acá abajo. Sí, lo puedo mover hacia acá abajo. Lo muevo hacia acá. Ahí está. Y lo que voy a hacer es generar la señal del error con X y X estimado. Entonces necesito un comparador como este. Entonces de hecho lo voy a poner cuadrado.
lo voy a rotar. Entonces voy a sumar el estado real y voy a restar el estado estimado, ¿no? Este pues va a ser el error, ¿no? El error de estimación. Y vamos a graficarlo. Obviamente esto no lo puedo hacer físicamente porque si yo pudiera medir el estado real del sistema, ¿no? Pues ya no tendría caso ser el observador, ¿no? Pero entonces vamos a ver esto nada más en simulación para ver qué es lo que pasa. Y lo que vamos a ver es que el error sí se va a cero. Eso quiere decir que el estado real, ¿no? El estado estimado está convergiendo al estado real. El estado estimado está convergiendo al estado real en más o menos como entre punto 3 y punto 4 segundos. Prácticamente ya es cero. Estamos, no es cierto, estamos por 10 a la... No necesitamos más, un poquito más de tiempo. Vamos a ver el zoom. Punto 5, aquí ya está por punto 2. Por ejemplo, en punto 6 segundos, alrededor de punto 6 segundos, están por abajo de punto 2 las magnitudes de los estados. Entonces prácticamente ya es cero, ¿no? Tal vez en punto 7 segundos ya es cero. Entonces eso lo que me está diciendo es que efectivamente el estado estimado está convergiendo al estado real en ese tiempo, ¿no? Podríamos graficarlos todos en una sola gráfica, los estados estimados con los estados reales, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner otro scope y ahora añadimos un mux, que es lo que nos va a juntar las dos señales de estos dos en una sola, en un solo vector, y ese debe estar en signal routing y debe ser un mux. Entonces lo que voy a hacer es voy a agarrar el primero son los estados reales y el segundo va a ser los estados estimados y vamos a graficarlos todos en una sola gráfica. Vamos a ver qué pasa. Entonces vamos a hacer un zoom muy cercano. Y si se dan cuenta hay pares de líneas. Esta línea va convergiendo a esta línea va convergiendo a esta línea y esta línea va convergiendo a esta línea. Y más adelante se vuelven solamente tres líneas. Empiezan las 6 líneas y la azul converge a la roja. La azul es la del observador, esta que está aquí. Converge a esta naranja, ¿no? La morada converge al azul y esta converge a esta que está acá. Entonces, sí están convergiendo los estados, ¿no? Este es el estado X y X1 gorro, X2 y X2 gorro y X3 y X3 gorro. Entonces efectivamente aquí se ve más claramente que nuestro observador sí está funcionando. Lo que vamos a hacer para que no se vea tenerle que hacer tanto zoom, podemos cambiar en los parámetros y darle menos tiempo, ¿no? Vamos a darle un segundo. Y ahí está, ¿no? Entonces nos da un poquito la gráfica, aunque cortada, pero nos la da más cerca y efectivamente sí está convergiendo nuestros estados estimados a nuestros estados reales y esto se ve más claramente también, bueno, más puntualmente en la convergencia del error de estimación, se está yendo a cero. Entonces ya está. ¿Cómo podemos saber realmente o físicamente si está funcionando si no podemos medir los estados? Pues bueno, una manera es medir las salidas. Si es observable las salidas convergen y se van, el error, la diferencia de la salida se va a cero, entonces quiere decir que todos los estados están convergiendo. Vamos a medir la salida de este sistema también. Entonces vamos a añadir otra salida. Y vamos a medir ahora la salida de nuestro observador. Aquí este es Y del observador. Y vamos a copiar este arreglo.
quitar estas cosas. Entonces la primera es la salida del sistema real. Esta Y la voy a mover para acá. Y la segunda es la salida del sistema del observador. Entonces esto sí lo podemos hacer físicamente. Esto sí se vale. Esta parte de acá pues no. Pero esto que está aquí sí. Entonces vamos a ver. ¿Y qué es lo que pasa? Prácticamente las salidas convergen rapidísimo una a la otra, entonces quiere decir que efectivamente nuestro observador está funcionando. Esto sí lo podríamos ver en una implementación real, ¿no? Si las salidas convergen, entonces nuestro observador está funcionando. ¿Y cómo lo podemos saber? Por la propiedad de observabilidad. Pues bueno, entonces falta explicar un tema para entender claramente por qué se puede hacer esto totalmente, porque hay un detalle aquí. ¿Qué pasa? La pregunta que tenemos que resolver ahora es: ¿qué pasa si yo quiero diseñar una realimentación o una retroalimentación de estados y no tengo acceso al estado? ¿Puedo hacerla utilizando el estado que estoy midiendo aquí? Más bien aquí. Puedo utilizar este estado y en lugar de tener la retroalimentación del estado X, conectarle X gorro y que funcione. Entonces, para responder esa pregunta vamos a ver la parte que se llama el principio de separación más adelante. Ese es el siguiente tema.